Si no puedo bailar, no es mi revolución, decía Emma Goldman con toda la razón. Porque sí, nos quieren aislados, indefensos y atemorizados, pero se van a quedar con las ganas. Es hora de avanzar, con paso firme y también con alegría, caminando y celebrando, juntándonos para bailar y para decir alto y claro que estos desalmados no van a desenamorarnos de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Pues bueno, hoy estamos hablando de bailar, porque hay muchas cosas que cambiar, pero lo vamos a hacer con alegría, con baile, con arte y con cosas bonitas como las que nos trae hoy Onevo o Miguel Baldeán, como queráis, el director del Bionic Festival, que como siempre es un placer, y lo sabes, contar contigo. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Dani? Pues muy bien, aquí, post-Bionic. Pero vamos, estamos dando hoy una exclusiva casi de última hora, porque se acaban de conocer los finalistas, nada, hace los finalistas y los finalistas ya se conocían, los premiados me refiero, pero Los vamos, premios los y premios los ganadores. que acaban de salir, ¿no? Del horno casi la cosa. Sí, sí, ha sido una noche muy intensa porque faltaban por votar dos miembros del jurado, ¿no? El último ha votado ya de madrugada bastante entrado el día, ¿no? Así que acabamos de conocer a los ganadores del Bionic Festival 2025. Esto sí que es una primicia de última hora, positiva y vamos, de las que quizá la más de última hora que hemos dado aquí nunca en noticias positivas. Antes de entrar en ello, pues simplemente, aunque parezca mentira, todavía hay gente que no conozca el Bionic Festival, entonces cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué es este festival de danza biónica? Bueno, pues el Bionic Festival es un festival que une a grandes artistas con el mundo botánico, donde se crean narrativas con plantas que supone un arte no antropocéntrico en el que la parte de las protagonistas son distintas especies de plantas o árboles ¿Mm? y es un proyecto fresco que integra, aparte del mundo botánico, en el show de las artes escénicas, donde los artistas que participan realizan investigaciones y generan nuevos formatos híbridos entre danza, circo, teatro y performance. Y es un proyecto que compensa sus emisiones de carbono con parte de los protagonistas y vegetales y en parte por unos Bionic Parks que gestionamos. Y bueno, pues es un proyecto muy bonito donde participa gente muy guay. Ese es el resumen. Además, este año, bueno, ya tiene una vocación internacional, porque aquí hay artistas y bailarines profesionales internacionales, y también este año la propia grabación y el propio desarrollo del festival ha tenido este carácter internacional y se ha grabado en varios espacios. Cuéntanos. Sí, este año el Bionic Festival 2025 se ha realizado en Lisboa y en Madrid. Se ha grabado algunas actuaciones en la muralla arqueológica del campo de Astebolas en Alfama, Lisboa, y en el Centro Cultural Those Who Dance en el distrito de Marbella, también en Lisboa. Y luego otras actuaciones se han grabado en el Centro Cultural Casa Bonita de Carabanchel y en el estudio de diseño Empieza Estudio en San Isidro, en Madrid. Desde luego, estamos hablando de un panorama cultural que está surgiendo, bueno, casi desde abajo, pero que están haciendo cosas muy chulas y realmente innovadoras, que es donde está la innovación en materia cultural, y que por eso festivales como el Bionic pues atraen la atención internacional de bailarines y de un jurado que acaba de votar.
y que también está compuesto por gente interesante. Acaba de votar casi, vamos, casi literalmente. Sí, hace Cuéntanos. un par de horas. Cuéntanos. Que está compuesto con un Bu- poquito de quién forma parte de este pedazo de jurado que tenéis en el Bionic. Sí, este año tenemos un jurado interdisciplinar porque todos los años apostamos por tener un panel diverso de profesionales y este año hemos contado con el dramaturgo Paco Becerra, con la bailarina Alicia Narejos, con la diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, y con el filósofo y biólogo Paco Calvo, y la artista plástica, diseñadora y arquitecta María Mayo. Entonces son un súper jurado, son unas personas súper interesantes, realizan trabajos súper diversos en donde investigan un montón de campos fantásticos, ¿no? Y la verdad es que es un lujo haber he podido contar con los criterios de estos profesionales, que hayan perdido más de 2 semanas en visualizar a los 8 finalistas, ¿no? Y revisualizar y pensar, ¿no? Qué trabajos artísticos eran los que ellos querían premiar para un proyecto como el Bionic. Así que es súper interesante que participen dramaturgos, bailarines, arquitectos, diseñadores, políticos y biólogos y filósofos, ¿no? En un proyecto donde quizá el arte más predominante es la danza, pero que al mismo tiempo es transversal, ¿no? Con música, teatro, y otras formas artísticas. Entonces, es un panel muy diverso, ¿no? Y de gente realmente inspiradora. O sea, Sí. espero que más gente conozca el trabajo del jurado del Bionic, porque, o sea, que tienen varias publicaciones súper interesantes, ¿no? Y un montón de proyectos, ¿no? Apasionantes. O sea, bueno, a mí me encantan estos miembros del jurado. Y sobre todo, los protagonistas, que los artistas. Si quieres, antes de desvelar quiénes han ganado, creo que está guay una pequeña presentación. Si quieres, vamos a presentar un poco, más o menos rápidamente, o lo más rápidamente posible, a estos 8 finalistas. Y luego vamos a decir quiénes han ganado y ahí empezamos a un poquito, que tenemos aquí un montón de vídeos, va a ser un programa muy divertido visualmente porque vamos a poder ver las actuaciones de todos los finalistas, no solo de los ganadores. Entonces, si quieres una presentación breve de estos 8 artistazos y artistazas. Bueno, pues en el Bionic Festival 2025 se han seleccionado 8 grupos finalistas. Uno de los finalistas es el artista brasileño Yago Santos, que es bailarín y profesor de capoeira. Otra de las finalistas es la artista portuguesa Mystic Velvet, que es experta en danzas orientales. Otro de los grupos finalistas son Los Vikingos, que es una compañía de teatro liderada por Victoria Mendizábal. Otro de los grupos finalistas es el bailarín y actor chileno Diego Olea, más conocido como Dioc. Otro de los grupos finalistas ha sido la gran bailaora Irene de la Rosa. Otro de los grupos finalistas ha sido el bailarín y filósofo y editor Manu Badas. Y luego el último grupo finalista ha sido el artista japonés Kohei Nakatsu y la artista americana Simone Cedar. Y estos son el panel de 8 finalistas de la competición del Bionic Festival. Una pasada, un plantel de gente muy brillante de diferentes lugares de este pequeño planeta. Y si quieres, pues vamos a empezar. Ay, perdón, y me he olvidado de Ay. Víctor Martín Rueda, que es el octavo finalista,
que él es un bailarín del Ballet Nacional, del Ministerio de Cultura. Perdón, o sea que se me No, olvida, pero son muchos, pero son todos maravillosos. demasiado haces que sabemos que has dormido un poco, si has llegado a dormir, que no lo sé. Entonces, si quieres, vamos a empezar a hablar de ellos de la mejor manera, que es viendo lo que hacen, que creo que es la mejor manera de ilustrar porque es importante, ¿no? Su trabajo y porque están aquí. Y yo qué sé, vamos a empezar con los ganadores, ¿no? Un poco como homenaje. ¿Y porque es el orden que hemos puesto en los vídeos? Entonces, bueno, aquí están los winners, los ganadores del Bione Festival 2025, los vikingos. Vamos a ir poniendo. Cuéntanos un poquillo de esta gente. Sí, bueno, pues esta es una pieza muy metafísica. Los ganadores del Bionic 2025 son los Vikingos, que como he dicho es una compañía de teatro liderada por la dramaturga Victoria Mendizábal. En esta pieza participa la bailarina Alba Juste y el actor Pablo Hidalgo. Y luego también ha colaborado como técnico de sonido el artista Diego Olivar. Y bueno, es una pieza que le ha gustado mucho al jurado por considerar que abordaba el tema de generar formatos no antropocéntricos Ujú. en las artes escénicas de manera muy directa, en el cual los propios actores o bailarines se transmutan o replican a las plantas o las humanizan de manera explícita a lo largo de la interpretación. Entonces es una pieza que es muy interesante, es muy bonita, tiene algo de surrealismo. Utilizan una máscara africana, utilizan unas hojas de una palmera, utilizan unos hilos para hacer mover a las macetas, como haciendo entender al espectador que las plantas se están moviendo, aunque nosotros muchas veces no seamos conscientes, ¿no? Entonces sí abordan esta parte del bionic que sí se quiere investigar desde este proyecto, ¿no? Que es el reconocimiento del movimiento vegetal o del movimiento de las plantas, que no son seres inmóviles. Entonces desarrollan esta línea de investigación de manera muy simpática y divertida y al mismo tiempo romántica, ¿no? Y es una pieza que ha conmovido mucho a los miembros del jurado y por eso pues ha ganado el Bionic 2025. Una propuesta muy original. La verdad que es bastante llamativa. Y cuéntanos de este segundo vídeo. Bueno, pues este es Diego Olea, más conocido como Dioc, con la planta Euphorbia tiruncali, que es de una familia de cactus venenosos. Anda. Y esto se grabó en Those Who Dance en Lisboa. Y también es una pieza que ha llamado mucho la atención al jurado por considerar que Dioc se biomimetizaba con la planta o que en la atmósfera y la narrativa escénica de la pieza conseguía, digamos, fusionar al propio cuerpo del bailarín con el cuerpo de la planta y crear una narrativa conjunta en el que ambos son protagonistas, ¿no? Y es una pieza que a mí me gusta mucho, o sea, me parece muy sensible. Aborda parte de la problemática medioambiental con el tema de los cuidados a la planta a través del agua, crea una atmósfera en el espacio, en el suelo que se va transformando a lo largo de la actuación. Entonces genera un ecosistema con muy pocos recursos, ¿no? O con recursos atmosféricos como el agua, ¿no?
y sabe integrar muy bien a esta planta que es súper interesante, que es una planta que parece como un cerebro, ¿no? Entonces el jurado ha valorado mucho esta propuesta, ¿no? Y ha considerado que era muy sensible, muy moderna, ¿no? Y que Diok pues se merecía ganar el segundo premio del Bionic Festival 2025. Estaba pensando que cuando se habla de arte no antropocéntrico, que parece muy difícil, ¿no? ¿Cómo sacamos al creador cultural, que tiene que ser un artista, de la ecuación? Pero aquí de alguna manera sí que se consigue por lo menos de poner el foco y que todo gire. Creo que se explica bastante bien, ¿no? Alrededor de. Todo gira alrededor. En este caso es un cactus, ¿no? Venenoso, creo que has dicho. Sí, es una planta muy venenosa. O sea, estos son actuaciones de riesgo que personas no profesionales no deberían realizar. Bueno, Porque la salvia de este cactus puede generar quemaduras en la piel y si te caen los ojos te puedes quedar ciego, ¿no? vaya. Entonces, es algo si vas a bailar con plantas venenosas, tienes que tener bastante cuidado y bastante mimo. O sea, él se arriesgó utilizando esta planta también, ¿no? Y la planta en sí, pues es que le da un ambiente, ¿no? Y una textura y una sensibilidad a la interpretación, ¿no? O sea, que es hacen una gran pareja de escenario juntos, ¿no? Y el jurado lo ha disfrutado. O sea, que todos han dicho que esta actuación era muy atmosférica y conseguía salirse también del antropocentrismo, ¿no? En el que se equilibra la planta de igual a igual, ¿no? Y no es un mero objeto funcional, ¿no? Entonces hay algo metafísico o de antropología cultural o antropología artística en la pieza de Diego, ¿no? Y bueno, pues Diego es un artista chileno que es actor, que es bailarín, que es performer. Claro. em, Te voy en- a decir que aquí hay en- más interpretación que baile, ¿no? Sí, claro, no es una pieza de danza en sí porque es algo más, ¿no? Hay algo más. O sea, ves que también es muy interesante que este año hayan ganado los vikingos porque aunque hay una bailarina y hay danza en la pieza, es más una historia dramática, ¿no? Que se acerca más al teatro, ¿no? O al cine, ¿no? O sea, que hay una parte en narrativa metafísica conceptualizada específicamente para el festival, ¿no? Y eso pues son muchísimas horas de trabajo que el público no ve, ¿no? Pero que hay un trabajo dramatúrgico, ¿no? Narrativo y expresivo, ¿no? Unido a una línea coreográfica de investigación. Se generan piezas que son muy interesantes. O sea que también este tipo de piezas sí requiere que entres en ellas, o sea que no por ver un minuto vas a entender la pieza, ¿no? O sea que son un poco inmersivas, porque al estar intentando desconectar de este mundo antropocéntrico, donde las personas son las protagonistas de todo el día, pues es difícil entrar de repente en una narrativa no antropocéntrica en 20 segundos o en 30 segundos, como estamos en esta cultura de shorts, Sí, ¿no? Entonces, ¿verdad? Hay con eso un sí, problema. o sea, que nosotros vamos cada vez más acelerados, ¿no? Entonces, a veces para poder hacer investigaciones artísticas de calidad, pues que tienes que ralentizar, ¿no? Un poco el ritmo, ¿no? O no ir tan acelerado. Entonces, estas piezas son progresivas, ¿no? O sea, que el no. O sea, y de hecho, los terceros ganadores Vamos para allá. que son Kohei Nakatsu y Simon Cedar, la pieza que han presentado está planteada como un tríptico
Entonces es totalmente progresiva porque tiene igual una esquema narrativo lineal que se va alterando, que está fragmentado, ¿no? Entonces también, aunque esta es una pieza 100% de danza o donde la danza es el vehículo artístico narrativo, sí tiene una dramatización, también utilizan máscaras africanas. El jurado ha valorado mucho esta pieza por el concepto de entrelazarse, ¿no? En la actuación al final se entrelazan con las plantas y las macetas, pero las propias cuerdas que utilizan las han fabricado ellos mismos. Es decir, que hay un proceso slow o de cocción lenta detrás de las cámaras de estas piezas, ¿no? Los propios artistas han dado una importancia al proceso de producción de lo que ellos mismos van a utilizar en la coreografía o en la pieza escénica. Entonces hay una hipersensibilidad detrás y eso, pues, yo creo que es algo que el jurado ha visto, ¿no? Y se ha conmovido también mucho con esta pieza, ¿no? Y por eso le han querido dar el tercer premio, ¿no? Koge Nakatsu y Simon Cedar, son, bailarines de formación, Vaya pero por Dios. también de alguna manera son filósofos, ¿no? O sea, que, muchas veces la danza o los bailarines se degrada a algo más superficial, ¿no? Pero hay muchos bailarines que tienen un trabajo metafísico detrás impresionante. Entonces son filósofos del movimiento, ¿no? Y saben crear pues una serie de multinarrativas con multicapas, ¿no? Y también, pues, son elegantísimos, ¿no? Y encima, pues, son una pareja, escénica, de artistas de distintos continentes, ¿no? Que eso también es súper estimulante, ¿no? Es un orgullo que, se presenten al Bionic, ¿no? Bueno, pues también es un orgullo que ganen uno de los premios, Sí, porque no, el jurado, mm. pues lo ha visto, o sea, yo no sé, o sea, cuando veo algunas de las piezas lloro, pero bueno, yo soy así muy debilucho, ¿no? Pero yo pienso que algunos de los miembros del jurado pues han visto algunas de estas piezas y se han emocionado también, ¿no? O sea, es lo que te digo, Sí. que sí hay una parte inmersiva, ¿no? Entonces no puedes entrar en todo lo que pretenden comunicar solo por ver 1 o 2 minutos, ¿no? O sea, que son como micro películas comprimidas en 7, 8, 10 minutos. Estaba pensando, Miguel, mientras me contabas esto, porque claro, estamos poniendo los vídeos directamente del YouTube con las grabaciones y a veces enseguida te salta un puñetero anuncio. Que esto tiene mucho que ver con la percepción de la realidad, ¿no? En cuanto consumimos un contenido, muchas veces menos de un minuto, enseguida ya hay un estímulo que te corta la atención. Qué difícil es que nos mantengan la atención durante unos pocos minutos sin que nos corten con otros estímulos, que eso nos pasa constantemente. Lees cualquier cosa, quieres ver cualquier cosa y enseguida te están entrando 800 mensajes, 800 vídeos, 800 millones de anuncios. Y claro, ese tipo de cuestiones nos está machacando la cabeza y nos está impidiendo tener esa capacidad de asimilar, de percibir, reflexionar y de entender por mucha de la belleza que nos rodea, ¿no? Estamos viendo aquí, pues eso, cómo se está creando poco a poco esta escenografía y que requiere esa calma para ver cómo se desarrolla, ¿no? Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Creo que YouTube y muchas plataformas digitales cada vez abusan más de la publicidad, es ultra agresivo. Al final lo que consiguen es que la gente o los anuncios que pagan sus clientes sean cada vez menos efectivos por la sobreexplotación que hacen. Yo recomiendo ver a los usuarios las actuaciones del Bionic en Vimeo, porque Vimeo no es una plataforma de pago que pagamos nosotros, pero donde no hay publicidad. Y si no, pues lo ideal es estar suscrito, no sé cuál es el pack de YouTube para Ni no, idea. que no te salga anuncios.
pero bueno, que es una pesadilla ver estas actuaciones con anuncios, ¿no? El- sí, no sé, o sea, estamos en una sociedad donde cada vez todo es más acelerado, ¿no? Es la cultura del short, ¿no? De estimulación, hiperestimulación, ¿no? Y para eso todo tiene que ser muy corto. Mira lo que ha pasado en la industria musical, que hoy en día todas las canciones duran 2 minutos, 2 minutos 30, y está totalmente cronometrado, entonces no te da tiempo a entrar realmente en una historia verdaderamente profunda, ni siquiera te da tiempo a entrar en una verdadera melodía, ¿no? O sea, que yo pienso que si eres artista sonoro, dices, pues es que alguna canción te va a salir de 6 minutos o de 7 minutos, ¿no? Y parece que no, que todas las canciones tienen que adaptarse a este formato ultra short también. Entonces al final no van a acabar Mm, siendo canciones porque se diseñan para ser fondo de shorts, ¿no? En TikTok y en Instagram. No se han planteado como verdaderas obras musicales, se ya, plantean como Burger King, ¿no? Para rellenar TikToks y Instagram, ¿no? Entonces eso deja de ser música, y al ¿no? mismo Entonces... tiempo te mm, corta, perdón, el tema de la narración. Aquí hemos visto cómo ha ido evolucionando lo que nos está contando Simon Cedar y Koheina Katsus. Bueno, parece ser que iba a contar eso, pero tiene que venir otro anuncio. Pues eso, cómo ha ido evolucionando y además en los shorts, que al final no nos quedan más narices que usarlos, pero por ejemplo, ¿qué pasa en los shorts? Que te reduce el punto de vista. Que estamos viendo lo que está pasando por un lado con los dos bailarines, cómo se ha puesto la máscara, cómo ella ha ido deambulando y moviéndose a su alrededor, cómo está poniendo ahora la cuerda. Pero también está pasando en una escenografía muy amplia, ¿no? Y esto, aquí hay muchos lugares en los que podríamos poner la vista, ¿no? Quiero decir que es sí. que poca atención y pocos lugares en los que fijarnos, ¿no? O sea, que nuestra atención atrofiada, ¿no? Y quitándonos mucha sensibilidad y mucha capacidad de observar, ¿no? Sí, o de concedernos el placer, ¿no? De desconectar con algo que no sea comercial, ¿no? O que sea más de investigación o de juego, ¿no? O sea, estamos como cada vez más coaccionados a imitar un modelo que es un desastre, donde la gente es súper infeliz, ¿no? Entonces, y esto que hablábamos antes de los ritmos, ¿no? De hemos perdido la conexión total con el ritmo solar, con la tierra, ¿no? Estamos en una tecnosfera, ¿no? Y ultra artificial. Entonces, el Bionic o las actuaciones del Bionic tienen muchas capas de simbolismo, ¿no? Porque al final son como micro oasis urbanos, ¿no? Donde estos artistas tienen libertad total para desarrollar sus universos, ¿no? Obviamente con unos recursos limitados, ¿no? Pero bueno, que si ves la diversidad de propuestas, ¿no? Y la diversidad de trabajos, ¿no? A nivel metafísico, a nivel coreográfico, a nivel de color, ¿no? Y luego, pues en la parte botánica muchas veces no se ve, pero también los artistas pues tardan mucho, ¿no? En escoger las plantas que quieren, ¿no? Y en intentar ver cuál es su planta, ¿no? O sea que eso también es un ejercicio, ¿no? Que lo hablaba con uno de los miembros del jurado, con el biólogo y filósofo Paco Calvo, que es que realmente no, estos artistas no han tenido semanas y semanas para convivir y ensayar con estas plantas. Y que se hace todo muy rápido, o sea que si tuviesen unas semanas de adaptación, de poder explorar el espacio, ¿no? Con las distintas plantas, saldrían investigaciones escénicas aún mucho más interesantes, ¿no? Porque es lo que te digo, que tiene que haber, igual que tú convives con tu compañero de danza porque tienes que ensayar con esta bailarina, con este bailarín durante horas, durante meses, ¿no? Claro. Pues aquí no han tenido ellos esa posibilidad con las plantas, ¿no? Entonces,
a ver si en un futuro, si podemos hacer residencias largas, ¿no? Porque daría una dimensión, ¿no? Aún más profunda, ¿no? A muchas de las actuaciones que vemos que al final se han gestado de manera muy acelerada también, ¿no? O sea, que aunque ellos intenten luego rebajar el ritmo en las actuaciones, es como llegas a un centro cultural, ¿no? Y en ese día tienes que grabar la pieza y tienes todo esto disponible y tienes que tomar muchas decisiones en poco tiempo. Tienes que hacer a lo mejor uno o dos ensayos, pero ya está. O sea, no tienes, es lo que te digo, esta parte más ralentizada de investigación como íntima artística, ¿no? ¿Sabes? De tú con esta planta, al día siguiente intentarlo con otra, ¿no? O sea, para poder conocer mejor estos cuerpos vegetales botánicos que van a formar parte de tu historia creativa, ¿no? Entonces eso es una cosa que a ver si en futuros Bionic, ¿no? Si podemos dar mucho más tiempo, ¿no? A los artistas finalistas para poder investigar y desarrollar sus piezas. Vamos a seguir avanzando y bueno, pues tenemos otro montaje bastante interesante con manubadas. Cuéntanos. Sí, bueno, pues esta pieza se llama Botánicas Bastardas y es del bailarín y artista Manu Badas. Y esta pieza también ha gustado mucho a miembros del jurado y es verdad que es muy interesante porque integra el componente tecnológico. Esto de que hablábamos, vivimos en un mundo súper tecnológico y artificial. Entonces aquí ha creado un jardín metafísico, ¿no? Donde integra a un papiro y a un olivo, ¿no? Y luego a un móvil y a un iPad y a un esqueleto vegetal. Entonces crea un recorrido interactivo, ¿no? Entre plantas digitales, ¿no? O la representación visual digital del mundo botánico y plantas reales, ¿no? Y una planta muerta. Y luego, además, él utiliza los zapatos de tacón, la peluca, para también descontextualizarse a sí mismo como artista, ¿no? Entonces hay una disidencia tecnológica, biológica, identitaria en esta pieza que es fantástica. O sea, es lo que te digo, que hay un trabajo metafísico muy desarrollado detrás de muchas de estas piezas, ¿no? O sea, que no son solo piezas visuales o estéticas donde se incorporan las plantas como un jarrón. Son piezas que los artistas desarrollan, ¿no? Con una metafísica detrás, ¿no? Intentando reflejar, ¿no? Pues este mundo, ¿no? De disconformidad, ¿no? Con esta tecnogranja, ¿no? Tecnogranja. El, sí, entonces a mí me parece una pieza súper interesante, creo que ha hecho un trabajo maravilloso. Es una pena que solo se puedan dar 3 premios porque todas las actuaciones son brillantes y yo creo que le ha quedado también súper elegante. Es una de las piezas que de color y de la construcción visual a mí me gusta más, o sea Ujú. que ha sido súper elegante, ¿no? Y sí tiene una cosa que buscamos desde el Bionic, que es la integración de esta parte tecnológica, ¿no? En contraposición a la parte natural, y que se dialoguen, o sea, que dialoguen estas ambas esferas, ¿no? La esfera digital y la esfera natural, ¿no? Entonces, sí nos gustaría ver más artistas que utilizan medios tecnológicos contrapuestos con plantas y árboles, ¿no? Y para explicar la complejidad, ¿no? De la realidad que vivimos las personas hoy en día, ¿no? Así que ha sido una maravilla, ¿no? Que Manu Badas participase en el Bionic 2025. La verdad es que es el poder visual de todo el conjunto, ¿no? Una moviéndose de la planta, de la luz. La iluminación aquí
sin ser yo mucho menos un experto en el tema, pero me parece fascinante, ¿no? Parece como que crea un ambiente entre irreal y fantástico. Entonces sí que está como, está muy conseguido y Sí, es en, como una ninfa urbana. sí, es como una ninfa urbana, es brutal este tipo de investigaciones que tienen que ver con el artista, con la planta, con todo el entorno. La verdad es que sí, y al mismo tiempo pues requiere parar y observar y reflexionar, ¿no? Que no solamente es lo que ves, sino lo que te transmite. Claro, y piensa que ahora estamos hablando, pero que al mismo tiempo muchas de estas piezas tienen un trabajo de sonido Sí. que en sí mismo también son piezas independientes, o sea que aquí también lleva un sonido súper interesante, ¿no? Entonces es lo que te digo, que sí es inmersivo, porque son distintas capas, lo que es el sonido, lo que es la coreografía, lo que es la escenografía, lo que es la narrativa metafísica, interbiológica, ¿no? Entonces lleva varias capas, ¿no? Y sí te desconectan un poco del mundo al que estás acostumbrado, ¿no? Entonces, eso es algo que sí busca el Bionic, ¿no? ¿Sabes? De abrir nuevas ventanas, nuevas puertas, ¿no? De cosas que no hayamos visto antes, ¿no? Y de narrativas que nos sugieran mundos, ¿no? En los que nos podemos sentir identificados, ¿no? Por el exceso de la tecnología y la crisis climática en la que vivimos. Vamos a seguir avanzando porque hay un montón de material y todo el mundo, como tú bien dices, está muy bien que todos tengan su espacio porque se lo han merecido. Y esto, joder, otra composición que me parece súper interesante. Cuéntanos. Sí, es súper artístico. Bueno, pues este es Víctor Martín Rueda, bailarín del Ballet Nacional, que ha colaborado con Rosalía y que también ha hecho mil cosas impresionantes porque es un bailarín increíble. Y esto se grabó en Pieza Studio, que es un estudio de diseño industrial en San Isidro que fabrican lámparas y muebles maravillosos. Y bueno, pues él escogió la planta esta de papiro y luego tiene esta mesa con trigo, ¿no? Y con dos tótems escultóricos de en pieza estudio. Y le quedó una pieza súper poética y súper bonita, porque es verdad que luego el trigo pues también aporta muchas capas, ¿no? De información, ¿no? Y precisamente por grabar en un estudio de diseño industrial estaba esta mesa con los agujeros, que son mesas especiales para hacer soldaduras técnicas, Ajá. y que la mesa está pesada media tonelada. O Buah. sea que cuando movía la mesa, las vigas del edificio vibran ligeramente, porque es como un hardware, ¿no? De dinosaurio, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy bonito y muy Qué pasada. inspirador poder grabar en Pieza Estudio, ¿no? Y Víctor quería narrar la similitud del movimiento de crecimiento de las hojas, comparándolo con las castañuelas. Y claro, trajo las castañuelas de toda de todo el Ballet Nacional de España y se colocaron, ¿no? Por el estudio, o sea que si te fijas bien en la imagen, hay castañuelas por todos lados, ¿no? Es una Eh, pasada, ¿eh? De este momento. mm, sí, le queda muy, muy elegante, ¿no? Y es lo que te digo, que sí busca este vínculo, ¿no? Sonoro de elementos tradicionales como son las castañuelas con el mundo botánico, ¿no? Y reivindica pues que parte de el ballet español o la danza clásica española, muchos de los movimientos de brazos son muy vegetales, ¿no? Y luego el uso de las castañuelas igual, ¿no? O sea, que hay varias partes como biomiméticas en esta actuación, o sea que luego
en un momento dado que está con la mesa y el trigo y las castañuelas, igual las castañuelas parecen como un insecto que sobrevuelan por el trigo, ¿no? Zumbando, ¿no? Entonces es muy interesante ver estas micro narrativas, ¿no? Que se generan con estos elementos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ver que es un bailarín excepcional, ¿no? Y que se puedan realizar proyectos así, ¿no? En estudios de diseño, ¿no? Pues tampoco es muy habitual, ¿no? Y es un lujo poder colaborar con estos artistas, ¿no? O sea, tanto como con David y Steffi de Empieza Estudio, ¿no? Como con Víctor, ¿no? Que es un bailarín elegantísimo. Sin duda es un Em, bailarín muy elegante y sobre todo el tema de que este tipo de piezas, pues también la cantidad de, no solo de plantas y de escenografías, ¿no? La cantidad de artes escénicas, de tipos de baile, de tradiciones culturales, ¿no? Que al final también se están rompiendo las fronteras, no solo entre seres humanos y animales, sino también en temas culturales. Y eso es, y al mismo tiempo también reivindicación de, al mismo tiempo, ¿no? Reivindicación de lo de las culturas de uno, que también está muy bien, ¿no? Sí, no, y toda la cultura tradicional está súper unida al mundo botánico, ¿no? Y a la agricultura. Y con esta actuación y esta instalación de la mesa del trigo también se hacía referencia a la crisis de seguridad alimentaria que hay, ¿no? O sea, que hay varias capas de información que no son explícitas, ¿no? Pero que vivimos una crisis de seguridad alimentaria, ¿no? Y de inflación de la comida, ¿no? Entonces, esto es un tema importantísimo, ¿no? Y es genial que los artistas del Bionic, ¿no? Pues introduzcan estas capas, ¿no? En sus actuaciones. Vamos a seguir. Tito, N de la Rosa, Alocadia Cebrina. Alocadia Cebrina, Olivo, Vivir. Bueno, hay un montón de. Aquí hay un montón de. Viburnum lucidum y Papiro, sí. Bueno, Irene es una bailarina maravillosa, elegantísima. Es una maravilla que haya participado en el Bionic Festival 2025. En esta pieza, como te comentaba antes, el sonido es súper importante. Irene traía un sonido propio maravilloso, súper atmosférico, súper interesante, ¿no? Y luego, pues es una bailarina impresionante y luego, pues trae también esta ropa de diseño sostenible, de seda, hecha por una diseñadora de Valencia, ¿no? Utiliza estas 4 plantas que son preciosas, unas plantas maravillosas. El Viburnum lucidum es esta que tiene algunas hojas rojas, la Alocasia zebrina parece un dragón, o sea, que es esta que tiene las hojas como Sí, triangulares, ¿no? Y luego utiliza el papiro y el olivo en primer plano porque su actuación es muy flamenca, claro. ¿no? Y el flamenco tiene una conexión con el olivo en todos los Bionic Festival. Totalmente. Flamenco y Y olivo, luego, esto ya es una categoría, ¿no? sí, sí. A ver, nosotros lo hablamos que deberíamos lanzar un Bionic Flamenco Festival, porque es que todos los años vienen grandes figuras del flamenco internacional al Bionic y todos los años sacan unas piezas fantásticas, o sea, súper elegantes, súper modernas, o sea, que tienen esta parte hipersensible y al mismo tiempo como sharp, ¿no? ¿Sabes? Y con la parte de percusión de música en vivo que hacen, más el trabajo de la música que también traen grabada, ¿no? O sea que es lo que te digo, que son muchísimas capas de información. La verdad es que no pasa nada, es que son unas propuestas increíbles y específicamente hablando que siempre el flamenco en todos los años, todas las ediciones, que ya son, por cierto, son ya 10, ¿no? Las ediciones, o por ahí, Sí, más bueno, de el 10. Bionic Festival cumple 10 años. Hemos hecho 9 festivales, pero son 10 años desde que comenzó el proyecto.
Así que una maravilla que se cumplan 10 años del Bionic Festival con artistas como Irene de la Rosa. La verdad es que es impresionante, o sea que me parece, a mí es de las actuaciones que más me ha gustado. Creo que de principio a fin hay un montón de microhistorias que cuenta, ¿no? Y ella me parece, vamos, como una Audrey Hepburn de lo elegante que es, ¿no? Así que una verdadera maravilla. O sea, mucho trabajo en estas piezas. Mucho trabajo y además, desde luego, que todos ellos haciendo propuestas innovadoras, que eso también es difícil, o sea, siempre sorprenden, ¿no? Y eso también dice mucho, o sea, son artistas, son atletas, tienen mucha sensibilidad, es gente muy creativa además, que siempre hacen algo que no te esperan. Mira este, por ejemplo, hablando de... Esto es capoeira, lo que hace Esto Yago es Santos. capoeira biónica. Capoeira... Sí. Madre mía. Bueno, nosotros desde el Bionic siempre apoyamos danzas africanas desde el primer año que comenzamos el proyecto. Entonces la capoeira, aunque tradicionalmente está asociada a Brasil, es una danza originaria de Angola. Yago Santos es un bailarín de Bahía, Brasil, que ha trabajado en Barcelona y que ahora mismo trabaja en Lisboa y que es un bailarín maravilloso de capoeira y quería reivindicar sus orígenes de Angola y los orígenes de la capoeira de Angola. Porque es verdad que muchas de estas danzas brasileñas vienen de África. O sea que yo esto no lo sabía, lo he ido aprendiendo poco a poco a lo largo de los años, ¿no? Pero la rumba, la conga, la kizomba, la zumba, la batucada, la capoeira, ¿no? Es que vienen todas de África, ¿no? Y vienen de esta zona de República Democrática del Congo y de Angola, ¿no? Entonces hay una riqueza artística en el mundo de las artes escénicas increíble, ¿no? Y bueno, aquí en España pues no le damos mucha visibilidad, ¿no? a estas danzas de origen africano, ¿no? Y la capoeira es fascinante porque no es solo una danza, sino que es casi una filosofía de vida, ¿no? O sea, que tiene una parte, ¿no? Que va más allá de lo que sea un simple arte no coreográfico de movimiento. Entonces Yago es un bailarín fantástico, Sí, sí. es profesor de danza, tiene una compañía de bailarines. Entonces el hay muy importante que en el Bionic hubiese representación, ¿no? de danzas africanas, ¿no? En este caso la capoeira brasileña angoleña, ¿no? Y utilizó un coco, que también era una planta que para él se sentía más identificado, ¿no? Y realiza una actuación pues muy minimalista y muy espiritual y muy acrobática al mismo tiempo. O sea que es lo que te digo, la gente no conoce bien la capoeira, ¿no? O la historia de la rumba, de la conga, de la batucada, ¿no? De la kizomba, la kuduro, de todas estas danzas que vienen de Angola y del Congo, ¿no? Y yo creo que es un patrimonio cultural que hay que reivindicar, ¿no? Porque es maravilloso y tiene una parte también de circo, o sea Sí. que igual es que tiene muchas capas de información, entonces es realmente interesante, o sea que con esto aprendemos cultura general internacional, ¿no? Y nos desoccidentalizamos un poco, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Porque para eso estamos en un mundo global. Efectivamente, y debería de serlo para bien, no solo para mal.
Y creo que ha sido grabado en el mismo sitio, por el escenario. El último de los Sí, vídeos que nos queda, la última de las finalistas. Cuéntanos. bueno, pues ella es Mystic Velvet, su nombre real es Débora y es una bailarina portuguesa experta en danzas Qué orientales. bueno. Entonces, hablando de esta desoccidentalización en un mundo global, volvemos a lo mismo, dices, no le damos nada de importancia en España a las danzas orientales y sin embargo, pues el flamenco es una danza que viene de Oriente, ¿no? O sea, que al final nuestro propio patrimonio es indoeuropeo, ¿no? Entonces es también súper importante reivindicar la herencia cultural de las danzas orientales, de la danza del vientre, ¿no? De las danzas de Indonesia y de Tailandia, ¿no? Porque tienen otro tipo de sensibilidad. Son danzas donde las manos son mucho más importantes, ¿no? Que las piernas o los saltos que puedas dar con las piernas. Entonces, hay una parte de las danzas orientales que es muy bionic en el sentido de que son más troncales, ¿no? O son más del cuerpo menos fluido y sin embargo casi toda la fluidez la representan los brazos, ¿no? Y los dedos, ¿no? Que es Eso un es. poco como las ramas y las hojas en los árboles, que son las partes que tienen más movimiento visible, ¿no? Para nosotros. Entonces es muy interesante esta contraposición de crear narrativas con plantas y a través de danzas orientales, porque hay muchísimas conexiones, ¿no? O sea, que es como algo de hipersensible, ¿no? Y Débora, ¿no? Que utiliza su seudónimo artístico Mystic Velvet, pues es una bailarina súper sensible que lleva años igual investigando y educándose en danzas orientales. Ella vive cerca de Lisboa y es verdad que Lisboa es una ciudad más cosmopolita que Madrid, que tiene mucha más influencia oriental que Madrid, de India, de Indonesia, de Macao, ¿no? De un montón de regiones, bueno, de incluso de Omán, ¿no? O sea que es una sociedad más multicultural, ¿no? Y donde hay más influencia oriental. Entonces es súper interesante, ¿no? Que una bailarina portuguesa sea experta en danzas orientales, ¿no? Y luego pues tenga la estimulación y coraje artístico, ¿no? De querer participar en el Bionic, ¿no? Y seguir investigando su conocimiento de las danzas orientales con plantas. Ella utilizó una magnolia, que también es un árbol que tiene muchísimo simbolismo en las culturas orientales. De hecho, presentó una artista china este año que también quería bailar con una magnolia, o sea que también esto hay de repente años que hay un árbol o una planta que genera más interés, ¿no? Para los artistas que presentan candidaturas. Entonces, volvemos a lo mismo, la magnolia pues es una planta muy presente en todos los jardines orientales, ¿no? Los jardines indios, jardines árabes, jardines chinos. Ujú. Entonces, igual tiene una serie de capas de información, ¿no? Que si tú estás en contacto con estas danzas orientales, pues obviamente te sugiere un universo mucho más amplio, ¿no? Claro. Y también tiene Em, otra en- significación este tipo de plantas, ¿no? En otros escenarios, en otros contextos culturales. sí, claro, tienen muchísimo simbolismo, ¿no? Y luego tienen muchísima cultura dedicada a estas plantas, ¿no? O sea, que hay muchos poemas, ¿no? O muchos escritos, ¿no? Dedicados a la magnolia, ¿no? O con referencias a la magnolia, ¿no? Entonces es una vía sensible, ¿no? De generar diálogos interbiológicos, ¿no? Donde los artistas investigan formas artísticas que no son de su país de origen, ¿no? Y al mismo tiempo incorporan plantas, ¿no? Entonces, claro, crean un puzzle, ¿no? De conexiones.
Antes de terminar, queríamos hablar de los temas más resumidamente, pero sí que quería dejar constancia, ya te digo, primero del tema de la huella de carbono negativa y luego de este Bionic Park. Vamos a empezar por el principio, entonces cuéntanos este esfuerzo que hacéis por reducir el impacto. Sí, bueno, pues en el Bionic Festival llevamos 10 años que compensamos nuestras emisiones logísticas de producción, es decir, los transportes de los bailarines, el transporte de las plantas, el consumo energético de la grabación del festival y luego también compensamos las emisiones digitales de nuestras reproducciones en streaming, ¿no? O sea, que nosotros tenemos cientos de miles de horas de reproducción, millones de visitas de vídeos, millones de visitas de fotos del contenido del festival. Entonces, descarbonizamos ese gasto energético que genera consumir este tipo de productos culturales digitales. Entonces, casi nadie descarboniza su huella logística física de producción y yo creo que ya nadie ni siquiera descarboniza o habla de descarbonizar la huella digital que generan estas producciones. Entonces, en este sentido, es un proyecto totalmente pionero que no solo está abriendo nuevos caminos en el mundo del arte, sino que está abriendo nuevos caminos energéticos, ¿no? En la gestión logística y gestión administrativa de este festival, que al final la mayoría del presupuesto acaba yendo a compensar las emisiones, ¿no? Que genera la producción. O sea, que esto también es la realidad, ¿no? Aparte de que donemos las plantas y árboles protagonistas a huertas urbanas, colegios, organizaciones medioambientales y comunidades de vecinos, tenemos dos Bionic Parks que Ahí está. gestionamos. Algunos tienen plantas Eh, que han venido del festival, pero ya eran terrenos semirurales que tenían unas plantas y árboles que nosotros mantenemos, ¿no? Y hemos cumplido 10 años y hemos decidido publicar nuestros parques y los cálculos de los 9 años que hemos hecho el festival y los cálculos de descarbonización de nuestra huella digital de carbono. Entonces es muchísimo trabajo, pero al final sirve para generar referentes, ¿no? Que nos van a ayudar a poder entender mejor la contaminación de parte del sector cultural. Porque al no haber antes proyectos de referencia de descarbonización física y digital, no se podían hacer los estudios que vamos a poder hacer a partir de ahora para calcular cuánto podría contaminar, pues organizar este concierto o este campeonato deportivo o este evento cultural que ni descontamina lo que cuesta la logística de todos estos trayectos, ni va a descontaminar tampoco todo el impacto digital de ese contenido. Entonces, esto es fundamental para que entendamos que la cultura tiene que ser un vector de cambio, un vector para crear nuevos horizontes que no solo generen arte, sino que abran debates que integren el arte con el comportamiento energético que tienen estas producciones, ¿no? Te va a decir que no solamente eso, sino el valor del que ya tenéis lo que llaman los modernos el know-how, sabéis cómo hacerlo, lleváis una década prácticamente haciéndolo, y esto tiene un valor ambiental, social e incluso económico, que debería ser una referencia de donde eventos y festivales y actos culturales, que eso debería de, incluso ya te digo, podría ser algo como un servicio que se ofreciera a quienes de verdad quieren reducir su impacto, ¿no? A ver, si la realidad es que descarbonizar es muy caro, es carísimo. Y entonces nadie quiere hacerlo. O sea, si esta es la cruda realidad. O sea, que estas grandes empresas tecnológicas, como Meta, hacen anuncios que van a descarbonizar su actividad en el 2030, pero es que no saben lo que contaminan en el 2025. Entonces, si no saben lo que han contaminado, ni siquiera saben lo que contaminan hoy,
¿cómo van a descarbonizar en 5 años su actividad? No Entonces, es tiene que es un sentido. bluff todo. O sea, que yo he tenido varias conversaciones de estos temas con todas estas inteligencias artificiales y no te lo puedes creer el vacío, total que hay de esto. O sea, no hay datos. Y dices, tenemos a estas grandes empresas creando, centros de datos que contaminan como ciudades y nadie sabe las emisiones que generan. Y si lo saben, desde luego no lo quieren publicar, ¿no? Y no saben ni cómo Con lo descarbonizarlo, que les gusta medir, con lo que les gusta pero medir cosas a anuncian las empresas, ¿eh? pero anuncian que van a ser carbon neutral en el 2030, no sé qué. Entonces, estamos llegando a unos niveles, ¿no? Que por eso tenemos la crisis de, no solo de emergencia climática, sino de insalubridad real del medio ambiente, ¿no? Porque todos los días contaminamos y nunca nadie compensa. O sea, si este es el problema de la cultura de eventos, ¿no? Que tenemos montada en el planeta, ¿no? Entonces el Bionic con eso es una referencia internacional. Por terminar, esos Bionic Parks, que para que entienda la gente, entiendo que son parques que tenéis con de estas plantas que han sido parte de todas, parte y protagonista de estas escenografías. Entiendo que son parques que se pueden ver, se pueden visitar, se puede participar de alguna manera en la No gestión. tenemos Claro, explícanos, capacidad para... O qué sea, son los exactamente? A ver, Bionic Parks son terrenos semirurales que han sido utilizados para fines agrícolas en el pasado, o sea, no son bosques ni nada, o sea, que tienen construcciones antiguas que tendríamos que renovar, ¿no? O sea, que eran como terrenos de agricultores. Estos parques, tienen pocas plantas de los Bionic Festival, o sea, la mayoría de las plantas de los Bionic Festival se donan. se donan. Se donan a comunidades de vecinos, huertas urbanas, colegios. Tienen algunas plantas que sí hemos conseguido llevar y plantar, ¿no? Pero son parques de árboles que ya llevaban ahí mucho tiempo, ¿no? Y nosotros los hemos comprado para mantenerlos, ¿no? O sea, porque si no desarrollásemos un proyecto de gestión medioambiental real proactivo, no podríamos descompensar, o sea, no podríamos compensar la huella de carbono digital de nuestra actividad digital, ¿no? O sea, que esto es muy importante. O sea, que el Bionic Festival podría llegar a ser carbono neutral solo con las plantas del festival si no tuviésemos en cuenta el impacto digital, ¿no? Porque en el momento en el que metemos esa derivada es imposible compensar solo con nuestras propias plantas y árboles. Qué interesante Entonces tenemos sería, estaba pensando, este proyecto que lo hacéis como podéis, poco a poco. que estaría, que de verdad empresas y entidades que quieren, que dicen que son tan comprometidas, que tienen un proyecto con mucho valor y de alguien y de un evento que tiene un compromiso real y que de alguna manera, corrígeme si me equivoco, se la está jugando por hacer cuestiones que son arriesgadas y pioneras. Qué interesante sería bueno, pues que tomaran un partido de una manera más proactiva, ¿no? Con cuestiones como el propio festival y como este Bionic Park. Bueno, Park o Parks, no Sí. sé si son uno o son varios. Son 2 parques, ¿sabes? Uno en Cáceres, Extremadura, y otro es en Portalegre, en Portugal. Pues eso simplemente es la que decimos porque entiendo que estáis haciendo todo como podéis, con pocos medios, con pocos recursos, intentando S medir, intentando O sea, el compensar todo. mantenimiento de estos parques, la mayor parte del año lo realizan vecinos. Porque también, o sea, porque en estos cálculos de la huella de carbono también medimos el impacto de carbono que cuesta mantener los parques cada año, porque hay gastos logísticos, que tiene que ir un tractor a podar, hay que limpiar de hierbas, ¿no? En primavera y en otoño, o sea, hay una serie de mantenimientos que cuestan dinero y cuestan energía, ¿no? Entonces nosotros contamos con esas emisiones de mantenimiento de los propios parques, pero claro, son muy bajas. O sea, que esta idea de que sean unos terrenos pequeños, controlados con una determinada población de árboles, donde los vecinos nos ayudan a mantener estos terrenos, ¿no? Pues hace que las facturas energéticas de mantenimiento de eso sean bajas y efectivamente sean espacios que compensan, ¿no?
pues el streaming digital del Bionic Festival, ¿no? Pues una... Eh, Perdón, no te quería cortar, sí. Lo que pasa es que ya muy telegráfico, porfa, que ya nos queda poco. No, bueno, pues yo es lo que te digo, dices, ojalá en un futuro tengamos más medios y alguno de los Bionic Parks pueda visitarse, ser público, hacer residencias allí, etcétera. Ojalá, ¿sabes? No estamos todavía a ese nivel, pero ya hemos creado una infraestructura, ¿no? Hemos creado un modelo, ¿no? Y hemos creado un modelo que apoya a artistas y que no contamina a los ciudadanos, ¿no? Que esto es súper importante entenderlo. Tenemos en la actualidad un sector cultural configurado de manera que repite los mismos procesos que nos han llevado a esta crisis climática y que es un sector que simplemente contamina y contamina sin compensar. Entonces, ¿se puede llamar eso cultura? ¿No? O sea, que esto estamos abordando muchas capas y muchos temas, ¿no? Pero es que hay que abordarlos, porque al final es que, ¿qué nos va a quedar, no? O sea, en que no se puede contaminar de manera indiscriminada utilizando la cultura como excusa para ser absolutamente irresponsables, ¿no? O sea, que por eso esto que digo de que la cultura tiene que ser un vector de cambio real, es que es lo que tiene que ser. Es que para eso es la cultura, no es para ir hacia atrás, no es para repetir lo mismo, las mismas cagadas del pasado, Y menos ¿sabes? ahora. Es para crear efectivamente nuevos marcos de acción que sean realmente innovadores, que busquen un beneficio social, ¿no? O sea, que nosotros no hacemos esto para ganar dinero, hacemos esto como proyecto político, ¿no? Como proyecto de que se puede hacer un proyecto cultural que no contamina, ¿no? Entonces, esto está encima de la mesa, dices, pues a ver si surgen más proyectos como el Bionic, pero me da la impresión de que con la crisis que hay va a ser difícil porque es lo que te digo, es muy caro descontaminar, es muy caro compensar, ¿no? Y todo el Ya, mundo va a hacer negocio a corto plazo, entonces sale pero muy caro te quería hacer decir, proyectos a largo plazo. te quería decir, muy caro descontaminar y compensar y descarbonizar, más caro, ¿no? Y ya se sabe, no es que lo digamos aquí de guays, es que la factura de no actuar es mayor para la sociedad. El problema es quién paga la factura, ¿no? Exactamente, empresas van a, sobre todo empresas y sectores que quieren un lucro a corto plazo, porque al fin y al cabo las consecuencias económicas van a ser mucho más devastadoras, pero como no la van a pagar ellos, ¿no? Que va a ir en las espaldas de las víctimas y de los estados y los gobiernos que vuelven a pagar la factura, mientras que a corto plazo se siguen enriqueciendo, Claro, pero pues bueno, ahí aquí está el también tema. los ciudadanos tenemos que pedir respuestas y acciones a nuestra clase política. Porque, oye, si nuestra clase política privatiza empresas públicas y les da un monopolio y luego estas empresas hacen una pésima gestión y hay que salvarlas, ¿qué pasa? ¿Que el Estado no tiene la culpa? ¿No? O Ya, sea, que yo creo que en esta transición que deberíamos desarrollar si queremos sobrevivir como civilización, la responsabilidad no es del sector privado, la de responsabilidad es todos. pública. O sea, que mira, nosotros, eso, dices, somos una entidad privada, nosotros estamos haciendo un trabajo que tendría que hacer la administración. O sea, la administración piensa que el sector privado se va a descarbonizar solo cuando la administración pública ni se ha descarbonizado. O sea, ¿cómo pretende el Ministerio de Transición Ecológica que Repsol o que Meta se descarbonice si el propio Ministerio de Transición Ecológica no ha hecho nada por descarbonizarse a sí mismo? Claro, es que nos enseñe la AGESEN su huella de carbono como ministra de Transición Ecológica y que luego nos enseñe la huella de carbono de emisiones de todo su gabinete, de todo su ministerio y todas estas instituciones que son medio hijos del Ministerio de Transición Ecológica, que lo que hacen es controlar una narrativa que es totalmente falsa. Aquí no hay transición ninguna y si no, ¿dónde están las huellas de carbono? Que nos dé Sara Agesen la huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica para certificar que efectivamente es un ministerio de transición, porque si no, ¿dónde está la transición? Si es que Sí, al final, dice, esto tenemos que pedir los ciudadanos a estos políticos, ¿no? Que hagan el trabajo que supuestamente reivindican hacer, porque ponen unos nombres súper elocuentes,
pero que están vacíos de contenido. ¿Dónde está el contenido? ¿Dónde está ese impacto negativo del ministerio? ¿El ministerio no contamina? ¿No sabe lo que contamina? Tenemos que ir terminando ya. Es que estoy hasta arriba de trabajo. Ya, 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 sí. Entonces, simplemente, no sé, como yo siempre digo, no sé si te queda alguna cosa ya en el tintero o algo último que quieras decir, aunque yo creo que ya lo has dicho todo. Pero Sí. no sé, A ver, el bueno, último mensaje que quieras decir. Por favor, yo, breve. no, a ver, yo te iba a decir que hay posibilidad de cambiar las cosas, o sea, que esto, el Bionic 2025 es una noticia muy positiva, se pueden hacer las cosas de otro modo, dices, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero, pero se puede hacer, ¿no? Y las soluciones están ahí, se podría descontaminar la huella digital de un montón de proyectos imitando los procesos que hacemos desde el Bionic. Entonces, no lo van a hacer, pues qué pena, pero lo podrían hacer y sería maravilloso. Mensaje muy positivo para terminar. Pues muchas gracias, Miguel, y larga vida al Bionic, que lo estáis sacando, vamos, con un par de narices y con todo el corazón. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Un abrazo, Dani. Y aquí terminamos la entrevista del programa de hoy. Estábamos diciendo, no, recordando un poco a Emma Goldman, eso que decía de si no puedo bailar no es mi revolución. Y lo que hemos aprendido hoy con Miguel y hablando del Bionic es que este baile pues será flamenco, pero también habrá capoeira y también habrá danzas orientales. Y al final tiene que ser un baile en común y donde quepan todas las expresiones culturales, sociales, porque es un problema global y requerimos la participación de todas y todas para construir un mundo que sea más amplio, más sostenible y más plural. Es la única manera, ¿no? El que todos bailemos en este baile. Aquí terminamos el programa de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, pues se agradece un like, se agradece que compartas y que nos ayudes a llegar a cada vez más lugares con estas noticias positivas. Y como siempre digo, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.